te falta un amor, aquí está el mío, con la misma ansiedad que lo deseas. Yo seré para ti amante, oh niño, tú serás para mí luz y camino. Beberé en tu rosal fresco rocío, tendré en mi amanecer nueva esperanza para juntar. Buenas noches, familia linda. Bienvenidos al mejor programa de la televisión nicaragüense. Y con ustedes, el anfitrión del bar, Patico Pereira. Gracias, amigos. Y eso que estaban escuchando ahí era Vicente Fernández, nada menos que con una composición de un gran nicaragüense, Roger Fisher. Amigos, y en este programa quería recordarles unas cosas, un par de cositas que hay por ahí. Se está hablando mucho del Zika y el chikungunya y todas esas cuestiones y el zancudo, bendito. El zancudo siempre ha existido. Desde el tiempo de que nos acordamos la malaria, la fiebre de amarilla, todo eso, cuando hicieron el canal de Panamá pasó esas cosas, ¿eh? Después le cambiaron de nombre por dengue, después le cambiaron el nombre por dengue hemorrágico, y así ha ido pasando, últimamente dengue, después chikungunya y ahora Zika, que se pasa sexualmente. Es el colmo ya, pues, que nos están diciendo eso, pues. Pero bueno, pues, hay que creer, hay que tomar las precauciones, pero siempre han existido, siempre nos han picado y siempre que cada vez vienen más fuertes. Bueno, pues ni modo. La otra cosa que me ha llamado la atención en estos días es que los chinos están celebrando el año del mono. Y mientras los chinos celebran el año del mono, aquí en Nicaragua nosotros estamos matando monos. ¡Qué esa barbaridad, hombre! Ni que estuviéramos en guerra, dicen que se mataban los monos para comer en las montañas. Pero ahorita, por favor, déjenos en paz, hombre. Bueno, no se sabe si es que los monos están sufriendo un problema de medio ambiente y nos lo quieren ocultar diciendo de que son los humanos que están matando los monos. Porque, barájemela, por favor. ¿Cómo es la cosa? La cosa es que están apareciendo monos muertos ahí por arriba. Mucho cuidado, por favor, y sigamos cuidando la naturaleza. Esos son los valores. La vida tiene valores y en la vida es uno de los principales valores que hay. El programa de esta noche, único y especial para mí. Nada menos que tenemos aquí a don Roger Fisher. Ya volvemos, no se vayan. Tú serás para mí luz y camino. My husband wanted to be more handy around the house, so I got him into gardening with me. And now we have so much stuff, we have our own little garden shed. If you've got a lot of stuff and need more room for your hobby, you need one of these, right, honey? I'm handy! They've got the lowest price guaranteed, rent to own with no credit check, a lifetime warranty, and they'll even deliver and set it up for free. Download our free fitting guide at cookportablewarehouses.com/mystuff. Gracias, amigos, por seguir en el bar. La perfección de la naturaleza, su complementaria cadena, esta cadena de supervivencia que tenemos todos, nos hace indispensables unos a otros. También sabemos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin cultura. Y un pueblo sin cultura es un pueblo que no tiene memoria. La memoria. Sí es cierto que todos los componentes del cuerpo humano tienen una relación muy íntima entre unos y otros y específica. La función de la memoria es preciosa. Y cuando esa memoria es colectiva, es el reflejo de una nación, es su historia. Para este programa
que lo estoy haciendo con un sabor insuperable, de lujo, digo yo, como dice mi familia. Mi invitado es una de esas personas que tiene en la alforja de su vida un gran bagaje de memoria colectiva. Es un reflejo de la nación. Tanta memoria que enriquece el bar de Patico y la quiere compartir con todos ustedes. Un placer y honor insuperable tener en mi barra a un ilustre ciudadano que yo le digo de origen noble, pero él me dijo muy claramente que era de origen nica, por decirle don. El señor es don Roger Fisher Sánchez. Bienvenido al programa, Roger. Muchas gracias, Patico. Para mí es un privilegio especial estar en tu programa por muchas razones. La primera, porque vos tenés un programa que ha hecho historia en Nicaragua a través del tiempo, presentando a gente de diferentes caracteres, pero todos especiales. En el caso mío, de la memoria, son algunos chips que tengo guardados y que fácilmente los puedo sacar y lograr estando vos de por medio, porque basta Patico Pereira Reyes, y el Reyes con R mayúscula y bien puesta, porque tu abuelo Alberto fue uno de aquellos reyes de reyes que hubo en Nicaragua. Era un señor paradigma del dulce, de la dulzura, de la ternura, del amor. Era un hombre especial, con un carácter superdotado en cuanto no solo a la alegría de vivir, sino al don de dar. Era el don Alberto que daba amor, daba dulce en los confites La Cartuja, daba dulce en el azúcar de Santa Isabel, daba guaro en la guarera de los guareros de Nicaragua, y él desde su hamaca sacaba su cartera y le daba a los pobres para que subsistieran. Era en realidad un personaje superior a su época, honesto, serio, trabajador, digno, caballero sobre todas las cosas. Y don Juan. Dios mío, he dicho todo eso, me tiene ya calambrado de mi abuelo. Yo no me diría que muchas gracias por los conceptos que me estás transmitiendo, porque sí he oído muchas historias de él, la mayoría, pero una descripción tan linda como la que acaba de hacer Roger Fisher me tiene temblando aquí. La verdad que ya me ganó. No, que es muy difícil que me haga temblar un jodido aquí. Pero el problema no es que temblé. El problema real que tenés es un ancestro que se llama Alberto Reyes, don Alberto Reyes, el general Alberto Reyes. Ese es tu ancestro, que es tu reto permanente para ser parecido, medio parecido, casi parecido o superior a él. Y aquí quisiera yo, hermano, tener la quinta parte de lo que él tuvo con todo lo que me cuentan, porque sí, yo trato de hacerle honor a mis ancestros, pues tanto como mi lado Pereira como por mi lado Reyes. Los dos son nobles, los dos son buenos, pero el Reyes es algo muy, es decir, que mi mamá nos inculcó el cariño y sobre todo el respeto. Era un señor, además de respetable, padre de un par de mujeres respetables. Son más mujeres, pues, son 3 mujeres. Pero Esperanza y Mercedes, Mercedes tu mamá y Esperanza tu tía, realmente nos criamos juntos. Nos criamos juntos, es decir, que a los 7 años, hasta los 11, 12 años, permanecimos unidos como una gran familia, paseando en Santa Isabel, donde mi papá estuvo recluso una parte del tiempo durante la guerra, y después disfrutando en la vivienda de Edwin Castro, donde tu mamá y tu tía eran cuidadas
por doña Consuelo Rodríguez, una señora con todo el sentido de la palabra, y madre de Edwin Castro Rodríguez, mi amigo íntimo, con Pata Tijerino y con Monchito Castrillo. Pata Tijerino era hijo del doctor José Dolores Tijerino, decano de la Facultad de Medicina de León, casado con una señora Salinas Lacayo, y Monchito Castrillo era hijo de don Ramón Castrillo, pero la gracia de Monchito, que era el hombre más tierno, tímido, buen estudiante, bien portado, todo un señorito bonito, se fue a pelear a la guerra de Corea y obtuvo la cruz, no en la cruz, el corazón púrpura de condecoración por su heroicidad en la guerra de Corea. Por favor, tantas veces que he escuchado que necesito un brindis. Brindemos, Salud. brindemos. Bienvenido al bar. Hablar con don Roger Fischer se puede imaginar que es muy fácil. Gracias por lo que me acabas de decir, que me ha llenado el orgullo y tantas cosas más en la mente. Lo que tenía preparado me tiene ahorita un poquito atribulado por lo que me has dicho, pero muchas gracias. Hablar con Roger es de lo más sencillo, porque como lo han visto, tiene una riqueza en el tiempo, su personalidad, su profesión, su carisma, un publicista que ha hecho historia aquí en Nicaragua, pero además un gran bailarín, un gran escritor, una persona sociable que ha estado en la historia de Nicaragua y sobre todo en la historia de la vieja Managua. ¿Qué me puede decir, Roger? Si yo le pregunto, yo sé que nació en el año 1930 y pico, 32, ¿verdad? Por ahí, Por ahí, ¿verdad? cercano a la verdad. Cercano. Su niñez acababa de pasar el bochinche de la intervención de Sandino y todo eso. ¿Recuerda algo cómo era la niñez en esos momentos? Bueno, en primer lugar, todo el mundo hablaba de paz. Y hay una coincidencia actualmente en Nicaragua cuando veo que algunos eslogans oficiales hablan de paz y libertad. Entonces se hablaba de paz y libertad, porque la guerra también fue muy cruenta, como la Revolución Popular Sandinista. Dejó cansada. Dejó una estela de amargura, de tristeza, de decepción, de desencanto, de sangre, una guerra muy dura, enfrió corazones, calentó corazones, brindó emociones, se hicieron cánticos y canciones, y de ahí salieron algunos boleros también y algunas canciones de protesta mías. Yo tengo entendido que la primera canción de protesta fue escrita por usted. La primera canción de protesta que se hace en Nicaragua tiene aproximadamente 50 años. Y en realidad yo la hice porque siempre he tenido una mentalidad social, una mentalidad de respeto al trabajo, a la calidad del ser humano. Y yo veía en las haciendas y en las fincas de Nicaragua entonces los caminos carreteros que yo recorrí, que yo anduve en caminos carreteros bajo la lluvia o sin la lluvia o bajo el sol. Eran unos caminos con unas charcas hermosísimas y uno tenía que ir de brinco en brinco para yo no llenarse de lodo. Divertidísimo. Divertidísimo, pero una niñez muy sana. Yo a mis 7 años recorría de la estación de Quesalhuaque a la hacienda Santa Isabel de tu abuelo. Recorría aproximadamente una legua a pie cuando no llegaba bestia a traerme a la estación. Y sin peligro ni confianza total en los en campesinos caminaban y solo le decían: hola amigo, adiós amigo, ¿cómo está amigo? Buenos días amigo. Todos éramos amigos. Con el acento en la O. El acento en la O. ¿Ah? Como tu nombre. ¿Ah? Sí, es Paticó. No es Patico, es Paticó. ¿Ves? Así, alegre, simpático, diferente, dicharachero. Un pueblo muy hermoso.
a mí me enseñó a trabajar el trabajador nicaragüense. Yo empecé criando un gallito que yo creía que era de pelea y que iba a cachimbear a todo el mundo. Y sucede que en solo la entrada me lo cachimbearon. A la primera, ¿no? Sí. El primer round. Entonces empecé, pues me arreché con él y decidí criar gallinas. Y con los desechos de la hacienda Santa Isabel, yo crié 300 gallinas. Billete, entonces, en aquellos 300 tiempos. gallinas que las metí en java, donde había 15 gallinas por java, 20 jabas, agarré trigo de millón, agua, me vine en el tren porque había entonces la felicidad del tren en Nicaragua. Debe haber sido un suceso. Era una cuestión extraordinaria. Como Vos- entrar como entrar a la computadora. tal vez. Cuando vos hablas de suceso, hablas de lo más hermoso que tenía Nicaragua. Una locomotora de vapor que tragaba agua y echaba vapor. Y la salida del vapor era un gran impacto para nosotros los niños. Y había primera clase, segunda clase y góndola. Y viajaba la gente. Y la gente viajaba con todas sus características. Con sombrerito, la gente con de su sombrerito. sombrero como el tuyo. Pero lo divertido del caso es que yo me traje todas mis gallinas en góndola. O sea, la góndola tenía un techito y estaba al aire libre. Como diciendo en luneta. Pero luneta de última categoría. Te clase casi con los gallos, pues. Monté mis gallinas, les iba echando agüita para que no se me murieran, trigo, pero eso sí, en cuanto llegamos a Nagarote, me sorprendí. El cambio fue inmediato, un cambio bellísimo, una reacción espontánea mía de aceptación de la riqueza de la comida nicaragüense. Ahí La cosa de horno, el quesillo. la cosa de horno, Desde esos tiempos. el quesillo, el chancho frito, el gallo pinto, los pollitos, el pescadito. Y de tomar. Y de tomar pinolillo, chicha, Tiste, pozol. el tiste, por favor. Es decir, no había con anillo sin anillo, pero había tiste, pues. Ve, y no había gaseosa Las todavía. cosas de horno más ricas del Divinas mundo. son, las divinas. Las rosquillas, el perrereque. No, pero es que es tanto. Y además de eso, por primera vez escuché en Nicaragua el pregón nicaragüense. En la abuelada, había abuelada. Ah, claro, la chichelada. La chichera. ¿Y cómo le daban? Le echaban hielo. Ya había hielo. Ya, entonces. no, hielo siempre, desde que yo nací, hubo hielo. Mi abuelo tuvo una hielera. en Tu abuelo tuvo una hielera, pero además de la hielera de tu abuelo estaba la hielera de los Pereira. Sí, la de mi no, Pereira. don Alberto no, los Pereira. Sí. La hielera de los Pereira y habían otras hieleras, la de los Valladares más tarde. Sí. Y entonces, cada puerta de la ciudad de León, a las 5:30 de la mañana, era visitada por una marqueta o media marqueta o un cuarto de marqueta con hielo y con un poquito de acerrín para que no se deshiciera. Auténtico. Y en cada Auténtico. casa había una caja de hielo, que era un tipo de refrigeradora, donde vos metías el hielo duraba todo el día y mantenía la leche. ¿Y habían raspados ya? Ya, los raspados divinos también, allá por San Juan, por el tope de San Juan. No, en Nicaragua había todo, pero lo hermoso que te digo es la trayectoria del ferrocarril, Sí. de subirte en un tren, y me vine hasta Managua. Hasta Managua. Sin conocer Managua. ¿Cuántas horas era eso? Bueno, de que salgo a que 20 minutos, a Managua 3 horas y media, 4 horas. Porque en cada estación, Parada. el Boquerón, la Pacentro. Es decir, habían 2 ciudades que se consideraban como los polos intermedios entre Managua y León, que eran Nagarote y La Pacentro. Siguen siendo. Sí, exactamente. Sí. Siguen siendo. Entonces, toda aquella maravilla, ¿verdad?, de llegar a Managua y el
impacto del Momotombo y el lago de Nicaragua, el lago Solotlán. Pasabas a la orilla, encima casi del lago. Y eso era una belleza, un regalo espiritual que perdimos cuando se perdió el ferrocarril. Creo que fue uno de los crímenes más grandes que se ha hecho en Nicaragua, deshacerse del ferrocarril, cuando ahorita, aunque el petróleo esté bajo, ahorita sería una maravillosa ruta de turismo y ruta de carga. Y las ciudades, los países más avanzados del mundo, todos lo tienen. Ferrocarril ahorita. Todos lo tienen. De Francia, Bélgica, Inglaterra. La estación de Londres es una maravilla. Coincido que Nueva York. Un gran pecado fue haber salido de eso, y ojalá que algún día lo logremos recuperar. Es caro, pero tal vez una inversión de que vale la pena, más que estar pensando en satélites y en canales. Que ya vamos a hablar de monorriel. Ajá. ¿Estás claro? Sí. Ya no vamos a hablar de ferrocarril, vamos a hablar de monorriel. Ya eso nos va a tocar, sí, ¿verdad? Nos va a tocar el monorriel más rápido, no más barato, más práctico, más cómodo. Yo sé que la pintura, hablar con usted, porque decía que es riquísimo, por lo que conoce, por la historia, por su libro y todo, que vamos a llegar a él. Pero en aquellos tiempos tengo curiosidad de saber cómo era, por ejemplo, el deporte. Había boxeo, bueno, mira, lo voy a decir como dijo Gallardo Arce ayer, el béisbol, dijo. Bueno, cada quien dice las cosas como se las aprendió. Y cada quien las dice como les da la gana. Si él habla de béisbol, yo voy a hablar de shortstop. Cada quien su léxico. Yo respeto a la gente como es. Del béisbol. No como yo quiero que sea, sino como es. Así. Tranquilo. Lo que teníamos entonces ahí era, en esa época de deporte. Mira, en primer lugar, nosotros hacíamos álbumes con las fotitos de los jugadores. Yo lo hice. Entonces había Granada, San Fernando de Masaya, el Boer, el 5 Estrellas, el León básicamente y el Chinandega, ¿verdad? Entonces, todas esas fotitos, vos en confititos que las vendían ahí en la esquina del mercado en León, entonces las ibas guardando y armabas tus álbumes. Y la gran ahí conocías vos a los jugadores. Y ahí conocí al bachiller, bueno, al bachiller Lombío lo conocí de otra manera. Al bachiller Lombío llegué porque León es fachento. Dicen que Granada es fachenta, pero León también. Pero dejamos a los granadinos que se crean. No. Cada uno es cada quien. Que se crean aquellos. Hay que respetar a cada uno. Cuando te hablo de la fachentería. Es la sabiduría lo que dice, hay que respetar a todo el mundo. Cuando te hablo de la fachentería de Leonés en ese momento, en ese instante, es que me dicen, mañana vamos a ir a un juego de béisbol. Y vamos a ir al estadio que se llama el hipódromo. El hipódromo. Yo me imagino que es un hipódromo para que corren los caballos, una cosa bellísima, muy bien construida, muy bien diseñada. Pero después me dicen que no, que es un parque de béisbol. Y de repente veo 4 latas viejas, un alambre de gallina, unas bancas que crujían en cuanto te subías en ellas. De madera. Y la primera impresión, el primer gran impacto que me llevo es que hay un catcher que ahora los respeto, los admiro, no solo como seres humanos, los amo, los quiero. Un negro que se llamaba en ese momento el bachiller Lombío. Catcher, bravo, que vino con el diablo famoso cubano, se quedó, echó raíces en Nicaragua, se enamoró, se quedó en León y tenía una peculiaridad, además de ser un buen catcher, era muy caballero. El bachiller Lombío, el que estaba en la radio, claro. Todavía. No, él ya murió y hay una calle ahí por la corporación que se llama calle Bachiller Lombío. El bachiller Lombío era un hombre de muy buena educación. Era un moreno educado. Y en León se acostumbraba a la retreta del parque. ¿Qué es eso? El parque central, la parte del parque central interna,
que daba a las plantas y a esas cosas, la parte interna del Parque Central era visitada por la gente que se suponía que era de clase o de dinero o de buena familia. Y entonces se daba una vuelta, los hombres a un lado y las mujeres al otro, y se saludaban y se agachaban la cabeza y se tiraban besitos disimulados. Pero Y se quitaba el sombrero. había una, claro, pero había una acera afuera, rodeada por un muro. Todo el parque estaba rodeado por un muro de unos 70 centímetros de alto, donde te podías sentar. Sin embargo, la gente llegaba, la gente que no era de adentro, como decían, circulaba por el parque, pero por la parte de la acera, no adentro. Adentro estaba reservado. ¿Ya? Adentro era para la gente de adentro y afuera para la gente que vivía en los barrios. Entonces el bachiller Lombío, no se me olvida, con una camisa rosada, un pantalón azul, zapatos blancos, llega y veo aquella, veo figura imponente y empieza a dar la vuelta alrededor del parque. Y yo pregunto, ¿por qué esa gente no entra? Y me dijeron, es la costumbre, era la época. Así como vos usás el sombrero de tu abuelo ahora, en aquella época se usó el sombrero durante un muy buen tiempo. Pero la gente me pregunta, hombre Roger, ¿y por qué se dejó de usar el sombrero? Había unos sombreros Stetson que eran una maravilla. Bellos son, borsalinos. Carísimos, Sí. borsalinos caros. Habían otros sombreros que eran redondos, se usaron durante los años 30, 34, 28, por ahí, y lo usaban todos los artistas de cine, andaban de bastoncito con su sombrero, que era como de una paja, pero durito, ¿verdad? Y entonces se puso de moda. Después vinieron los borsalinos otra vez. Después de ese sombrero vinieron, ya en la época de la guerra, cascos. Pero eran cascos livianos, habían unos de aluminio para los trabajadores y otros como de un plástico, cuando entró el plástico, pero no, en esa época no era de plástico, era de un material duro, como una lona dura, tiesa, que lo usaban, y lo usaron durante las incursiones que hicieron al África los ingleses. Vos te debes recordar que muchos ingleses anduvieron con su casco. Sí, sí. Y aquí, el único inglés que había en Nicaragua en una época, que es padre de una familia muy conocida y muy querida de Nicaragua, este señor era súbdito inglés y fue gerente de la Texaco en Nicaragua. Mr. Clerk, Mr. Clerk. el papá de los Clerk. Hasta la familia. Y con mi papá eran los únicos dos extranjeros que hablaban inglés en la zona de Montelimar. Y lógicamente el inglés iba en la guerra con Inglaterra y mi papá iba en la guerra con Alemania. Pero no se peleaban, se tomaban sus whiskies como ahora nosotros en tu bar, el Boquita. Y entonces ellos señalaban con agujas y banderas de cada uno de los países. Los avances de cada, o atrasos, o derrotas, Seguían o la guerra, hundimientos de barcos, o destrucción de aviones, ¿verdad?, de cada uno de los países. Y vos veías en un mapa, vos podías seguir la Segunda Guerra Mundial. O sea que... Bueno, ya vamos entrando en materia aquí. ¿Saben? Me están entendiendo por qué le decía que armar conversación con don Robert Fisher era lo más apasionante y encantador. Pero vamos a ir a un corte ahorita, mientras nosotros nos servimos otro aperitivito, ¿verdad? Porque de está muy cachimbacito en cachimbacito hasta que se acabe. hasta que se vaya la luz. Digo, luz. Ya volvemos, amigos. Si te falta un amor, aquí está el mío, con la misma ansiedad que lo desea. I was really excited to get into hunting season. Those deer never saw me coming. But those salespeople sure did. If you're an outdoorsman like me and you need more room for your gear, you've got to get one of these. They offer the lowest price guarantee. You can rent to own with no credit check.
They're made in the USA with a lifetime warranty, and they'll even deliver it, set it up for you too. Check out our free fitting guide at cookportablewarehouses.com/mystuff. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en el Bar de Patico. Tenemos el gusto de estar brindando aquí con esta... Salud por vos y los tuyos. Gracias, gracias, don Roger Fisher, nada menos. Un honor tenerlo aquí en el programa del Bar de Patico en este año. Don Roger, usted que es un hombre de medios, ¿cuál considera que es el medio de mayor importancia o de mayor penetración en el ser humano? Bueno, en el ser humano. Sí. Bueno, en primer lugar, cuando me dijiste que era hombre de medios, yo no tengo medios. Yo soy un hombre de escasos recursos. Pero mis medios están... Es un don de escasos recursos. Es de origen nica. En mi conocimiento personal. Si vos me hablas de medios, yo te diría, la tecnología es el medio más importante que el ser humano ha ido logrando desarrollar a través de los siglos. La tecnología no es de ayer, ni va a ser de hoy nada más, ni de mañana. La tecnología es la superación permanente del hombre. La investigación, todo. No solo la información, el trabajo. ¿Por qué se cayó esa manzana?, dijo Newton. Y entonces se dio cuenta de la gravedad. Y antes la gravedad es que la persona estaba enferma. Está grave. Estaba grave. Y la gravedad de Newton te dio un enorme conocimiento y una serie de sabidurías aplicadas que en la tecnología han sido muy importantes. ¿Y entonces, la evolución cómo la has sentido? La radio, el periódico, la radio, la televisión, la internet. No corras que esos autos. Te voy a explicar. Salió paloma el hombre. En paloma, pero conmigo no volaste, dice. Una vez me dijeron a mí eso. Vos sos paloma, pero conmigo no volás. Sí. Te voy a explicar. Me estoy atreviendo donde las águilas se atreven, nada más, amigo. Solo donde las águilas se atreven. Mira, las alturas que no se cruzan no son alturas. Sí, y vos necesitas permanentemente cruzar tus límites para superarte. La vida es esa, una eterna superación. Imagínate qué sería de la tecnología sin los libros. ¿Vos crees que no es importante la imprenta? La creación y el desarrollo y la evolución de la imprenta. El Internet no es nada más que una imprenta llevada a la tecnología más moderna en los tiempos actuales. Derivada en los conocimientos que la imprenta no claro, ¿no? Después de la imprenta vinieron muchas cosas. Vino la lectura, vino el conocimiento colectivo, vinieron las universidades, vinieron los libros de texto, vinieron las experiencias a través de los libros de texto. Y entonces la tecnología en el siglo XX y en el siglo XXI que estamos caminando ha avanzado a pasos agigantados. Nos hemos ido quedando atrás, donde los niños que nacen ya son digitales. A nosotros las manos eran como medio torpes. Te costaba manejar un carro y los chavalos te agarran ahora una tablet y un teléfono y a los juegos. Mi nieto de 4 años me pega unas enormes. Hubo un momento en Centroamérica en que, por ejemplo, Nicaragua con Cerveza Victoria ganó el primer lugar en mejor música, en mejor filmación, mejor comercial de televisivo, mejor anuncio de prensa, mejor valla, mejor campaña de publicidad en Centroamérica. ¿Dónde estaríamos ahorita? Dios mío, ¿por qué revolución veniste? No importa. No, la revolución también tiene sus méritos. Ahí no te quejes, porque una gran cantidad de muchachos fueron a aprender a los Estados Unidos y a venirnos a enseñar cosas que nosotros no sabíamos sobre la tecnología. No te enredes. Las cosas hay que verlas con un criterio ponderado. Sí, pero no todo el mundo volvió.
No, yo no digo que todo el mundo haya vuelto. Te estoy diciendo Los beneficios. que hay beneficios, Sí, sí. que hay muchachos prometedores, que hay muchachos Ya me creativos, regañó el hombre. que son la nueva publicidad de Nicaragua. Si a mí me tocó hacer la nueva y ser el innovador, ellos van a ser los que con la tecnología van a llevar a la publicidad a los medios de otro tipo, porque tanto la prensa como la radio, como la televisión y las vallas de prensa han sido medios tradicionales. Hay uno que a mí Pero me no impresionó. no te enredes, Sí, que vos agarrás tu computadora y como medio la computadora, no solo de información, es decir, ¿cuántos países han ganado su libertad a base De chat. De chatear? Entonces, chateémonos. 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 ¿Verdad? Quiero, Entonces, quiero darle honor a uno que yo recuerdo, que no sé si es de usted, pero tengo ligera idea de quién es. En los años 70, creo que había, y existe, o yo no sé si va a existir, Hombre, una va. película que se llama ACFA. Acfatícese con ACFA. Acfatícese. Es mío. Acfatícese con ACFA. Y si lo dudas, Acuatísimo. preguntarle a Rivas Ostaele, el dueño, El Flaco Morales trabajaba con el usted. Flaco Morales, era ejecutivo mío. Y perdí la cuenta de ACFA por el Flaco. Además, ¿Viste, Flaco? pero le tengo un gran cariño al Flaco. Sí, el Flaco, una gran porque el persona, Flaco sí. es gordo en cariño. Sí, sí, sí. Ve, es Una diferente, persona. es el único flaco gordo. Pero te sé decir que en ese momento Nicaragua gana el primer Ganó un premio mundial Sí. con Electrolux y se lo gana mi compañía, Istmo P Publicidad, como la mejor campaña mundial de Electrolux. Y me dan el oso Electrolux, que todavía lo tengo, que se cayó del tercer piso del edificio, que quedó chamuscado y quemado, pero que sobrevivió el oso. Qué bueno, qué interesante, tanta historia. Vamos a ir a otro corte comercial, ¿verdad, señor director? Vamos a otro corte comercial y nosotros tenemos más material aquí porque vamos a hablar de Luz y Camino, vamos a hablar de la faceta y también vamos a hablar de aquella Managua y algo más. Vamos a ver si lo hacemos brevemente porque este señor hasta regaña aquí. Ya volvemos, amigos. Si te falta un amor, aquí está el mío, con la misma ansiedad que lo desea. Takes a lot of stuff to keep a motorcycle nice and shiny. I mean, a lot of stuff. You know, you gotta have special tools, special towels, and you know what a valve adjuster is? Neither did I, but I knew I had to have one. If you need more space for your hobby, you gotta get one of these. They offer the lowest price guarantee. You can rent to own with no credit check. They're made in the USA with a lifetime warranty, and they'll even deliver it and set it up for you too. Check out our free fitting guide at cookportablewarehouses.com/mystuff. Continuamos con ustedes, amigos. Salud nuevamente. Santelian, monsieur, Salud, genial Hop. Yo no sé, mi lindo, pero quita catarro. lo que vos digas, Marañón. El gusto de estar aquí con don Roger Fisher, de origen Nica. La verdad que ustedes pueden ver encantador el momento. Espero que estén disfrutando en sus hogares la conversación que estamos llevando. Don Roger, los valores que nos heredaron nuestros abuelos en esos tiempos, había un valor insuperable por la honradez, por la amistad. Entiendo que los contratos eran de palabras, los compromisos eran prácticamente... Me dio su palabra. Me dio su palabra. Valía mucho esa cuestión, ¿verdad? La lealtad. Yo te voy a ver, ¿qué me te voy puede a decir explicar. eso? Y si me puede comparar un poquito Mira, con lo que nos está es pasando. parte de una vida anterior. El nicaragüense, como en todas partes del mundo, las demás personas se preciaban de ser caballeros. Y ser caballeros encerraba una serie de cosas especiales. ¿Y eso no vino de Europa? Eso, ¿O también hasta el indio era no, así? te voy a explicar. El indio pactaba.
El español nos vino a malear, nos maleó bastante, y nos maleó tanto que maleó al indio. Ciertísimo. Porque el indio nuestro era un indio honrado. Un Nicaragua Calí era una persona seria, que creía en valores superiores, que creía que podía existir un Dios sobre todas las cosas. Entonces, los valores nuestros se forjaron como parte romántica, diría yo, pero práctica a la vez, de una época que empezó por el 1800 y algo y termina por el 1900 y tanto. Y te voy a explicar el algo y el tanto. A ver. El algo es que los caballeros querían ser caballeros, querían ser señores. El nicaragüense quería que lo consideraran todo un caballero, un hombre honrado, un hombre honesto, de una familia digna, con hijos honestos, honrados, iguales a sus padres y a sus abuelos. Entonces vino una tradición, pero había tradiciones especiales. Había gente tradicional que era por tradición honesta, pero había gente que por tradición era deshonesta. Porque Eso se hereda. de todo hay en la viña del Señor. No solo, hay familias marcadas en la historia de Nicaragua como honestas y hay familias marcadas como deshonestas. Auténtico. Aunque en las mismas haya excepciones, desde luego. Entonces, Ciertísimo. los valores de antes, los valores que nosotros heredamos, los empezamos a soltar en el siglo XX. O por la Segunda Guerra Mundial, o por el estado crítico de los países de Latinoamérica, o porque hubo una opulencia en Nicaragua a través del café y del algodón, que ensañó, en vez de enseñar, enseñó a un pueblo en cuanto a no querer a su patrón, llamémosle así, o a su jefe, y de su jefe a explotar al empleado. Entonces, ahí esa combinación permite que cese la caballerosidad tradicional, convencional que nosotros teníamos. Mi palabra era sagrada. Si yo te daba mi palabra y alguien me vendía ofrecer por una propiedad $100,000 más, yo ya había dado mi palabra y perdía los $100,000. Después eso se fue al carajo. ¿Y por qué se fue al carajo? Por una sencilla razón. Porque con los precios y los costos, la vida cambió en Nicaragua. La vida fue cambiando por el algodón en Occidente, en el norte por el café, en Chontales por el ganado, ya hubo abijeo, ya hubo asalto, ya la palabra del algodón como el oro blanco ya no era tan significativa porque había uno que quería que la pesa pesara más con el algodón y el otro que la pesa pesara más con el café. Ya se vino destruyendo una tradición y de momento las costumbres norteamericanas, porque antes nuestros hijos en aquellos siglos se iban a estudiar a Europa y venían casi sin conocer a sus padres y a sus hermanos. Que lo olvidaba el español. A mi abuelo le tocó decirle a mi bisabuela, mamá le dice, ¿y quién es ese chavalo que ya no lo aguanto? Es tu hermano menor, le dice, porque no lo conocía. Se había ido a estudiar 15 años para Europa. Una vida. Entonces, el muchacho había nacido cuando él estaba estudiando allá. Él no sabía quién era ese cipote. Y eso ocurría cuando nuestros hijos por la Segunda Guerra Mundial empiezan a irse a estudiar a los Estados Unidos, o nosotros nos empezamos a ir a estudiar a los Estados Unidos, ya venimos con otras costumbres, ya venimos con el date, ya venimos con la jalencia de otra manera.
Fuliame el carro. Fuleame el carro. Ya venimos pidiendo carro a papi. No venimos a ayudarle a papi a hacer la hacienda. Fumando. Y todavía no te he contado la segunda parte, solo estamos en la primera parte. Es decir, ya la gente, los chavalos empiezan a beber guaro y ya las chavalas pierden su virginidad con más frecuencia que la acostumbrada. Así. Después que Comienza viene, la diversión, mejor dicho. comienza, sí, que viva la pepa. Y los viejones se fueron muriendo y los jóvenes fueron surgiendo. Y vino una época política y vino una época que yo te la voy a decir. El mundo cambia con los Beatles. De acuerdo. Y después se remata con Woodstock. Sí. Y Nicaragua empieza a cambiar cuando los de Woodstock vienen aquí a Nicaragua y empiezan, como mi amigo, el que mencionamos anteriormente, porque no voy a dar su nombre, se empieza a volar sus churros y a fumarse sus cigarrillos y a quemar sus otras cositas y todo lo demás. Y entonces la vida se va transformando. El que esté libre de pecado, que tire la primera Aquí piedra. no hay libertad de prensa en este sentido. Aquí todos estamos pegados. Aquí honorables con el dedo lo señalás. Sí. Ya es esa gente de antes. Yo soy hombre de palabra, te dice alguien. Existen. Ojalá Existen y algunos. fuera cierto. Todavía quedan seres que su palabra vale oro. ¿Y la familia? Pero las familias se vienen a desintegrar con lo que te estoy diciendo. Y entonces Es comienzan decir, las traiciones cuando entre vienen familias. los Beatles, cuando vienen Woodstock, cuando viene a Nicaragua el terremoto, todo Ajá. se desploma. Sí. Y Somoza empieza a competir con el sector privado. Y el sector privado se empieza a rechar y los sandinistas empiezan a tomar fuerza con toda la lógica del mundo, porque todo el mundo tiene esperanzas en alguien. Uno anda buscando siempre a un redentor. Y eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Y mi próximo libro así va a comenzar. Y se va a llamar Aquella Managua y la Dinora. Y la ignora. Ahora que menciona el libro, yo creo que nos estamos acercando desafortunadamente a la parte final del programa. Aquella Managua y algo más. Esto que sacó hace un año, No tiene 6 meses. 6 meses. ¿Qué nos puede contar de aquella Managua? Y a ver si podemos llegar un poquito. Ya le perdí la página que tenía. No importa. Le puedo. Si en aquella Managua, usted sabe que no escoge uno donde nace, Ni donde muere. ni donde muere. Bueno, ahí podemos también No. medio puchar. Si te pegas un tiro, escoge, si no, no. Ok. Es cierto. Tal vez me podría clarificar una duda que yo tengo y que mucha gente me pregunta y que yo por no escarbar mucho no le he buscado. El nexo de Somoza y los Reyes. El nexo de Somoza y los Reyes es bien fácil. En Nicaragua, básicamente han habido 4 oligarquías, casi 5, pero 4 son las más señaladas. Hubo una oligarquía en el norte y hay algunos presidentes de apellido Machado, por ejemplo. Hubo una oligarquía en esa zona porque Ocotal era como una cosa diferente, pero era parte de Nicaragua y hubo personas muy importantes. La otra oligarquía se inicia al final del país, que es en Rivas, porque todavía teníamos los territorios que le quedaron a Costa Rica. Y de ahí salieron muchos presidentes nicaragüenses. La otra oligarquía fuerte es León y Granada. Sí. Es decir, los Chamorros por un lado, los Sacasa por el otro. Pero Sacasa viene de Granada. El tuerto Sacasa sale de Granada porque no le hacen caso y empieza a fundar el Partido Liberal en León. Y ese es el liberalismo de León. Después se manifiesta de manera filosófica, pero previamente fue un capricho. ¿Cuál es la otra oligarquía que hay en Nicaragua? Los pueblos. Sí. Es decir, Diriamba, Quinotepe, Mazatepe, Masaya, Carazo. Carazo. Básicamente, los Somoza representan la oligarquía de los pueblos.
Ahí los apellidos son más importantes, sobre todo Reyes. Porque Reyes es Somoza Reyes. ¿Estamos? Cordero Reyes. Román Reyes. Entonces, la familia Reyes es de lo más significativo e importante en la política de Nicaragua. ¿Y cómo entran los Reyes en la política? Porque don Bartolomé Martínez de Matagalpa está casado con una jinotepina y la jinotepina tiene que ver de cerca familiarmente con los Reyes. Además, el padre de Anastasio Somoza García era don Anastasio Somoza Reyes, que fue senador conservador. O sea, que ya había una tradición política. Entonces, los Sánchez Reyes, don Fernando Sánchez, ¿de dónde sale? Es Reyes. Reyes. Es decir, son parientes míos también. Pero básicamente, el tronco de la familia, políticamente hablando, son los Reyes. No son los Somoza, No son los Somoza. son los Reyes. Los Somoza son derivados de los Reyes. Pero Es interesante, ¿no? esto es bien interesante para la historia de Nicaragua, pues. Además, Es que se ha quieren hablado... confundir las cosas ahí. Se ha hablado mucho de Bernabé Somoza y que Bernabé Somoza era un bandolero y que Bernabé Somoza aquí, que Bernabé Somoza allá, pero Bernabé Somoza está, no dicho por mí, pues, dicho por una persona que tiene mucha altura histórica y que ya está en sus últimos años, el poeta Cepeda Enríquez, en España. Y cuando él habla de los grandes personajes de Nicaragua, habla de Emiliano Chamorro, pero primero de Pedro Arias Dávila, porque Pedro Arias Dávila es el fundador de la idiosincrasia política nicaragüense. Sí. Primero yo, después yo y por último yo, y si me queda un poquito vos. ¿Está claro? Perfectamente, ¿no? Entonces esa es la historia política de Nicaragua, es la historia de Zelaya, es la historia de Chamorro, es la historia de Somoza, es la historia de Nicaragua. ¿Dónde cabemos aquí en este libro? ¿Dónde cabemos? Los Reyes aquí. ¿Estamos aquí? Claro que está don Alberto Reyes. Don Alberto Reyes, yo no le diría el cartujo, pero El Meloso. el meloso, sí. Murió diabético. Fíjate Y que me la yo regaló. digo sobre él lo siguiente. La hacienda Santa Isabel pertenecía al general Alberto Reyes, quien a pesar de su escalafón militar, era hombre tranquilo y sencillo, sereno, amigable, generoso. No sé en qué batalla luchó por el liberalismo, no tengo la menor idea, pero era liberal. Y era general. Y era general. La verdad es que don Alberto era un militar de caramelo, así lo digo yo. Hombre dulce, tan dulce que tenía una fábrica de confites llamada La Cartuja. Tenía un ingenio que se llamaba Santa Isabel. Tenía una guarera con Carlos Paso, con Somoza y con un montón de gente que en esa época era importante. Pero nunca dejaba de ayudarle a los desvalidos. Había una señora que por su manera pésima de hablar mal, le decían la cocoroca en León. Y el general estaba acostado en su hamaca cuando entró la cocoroca y entonces se le paró enfrente y le dijo: general, si no me dice cocoroca, no le recibo dinero. Entonces el general Reyes se sacó su cartera, que en esa época era un montón de plata, le dio 5 córdobas y le dijo: toma cocoroquita. Y la mujer se fue feliz. Ese era tu abuelo. Continuando con la riqueza, escarbando con esta riqueza de su memoria, el programa que estamos dedicando ahora a la memoria nicaragüense. Sé que otra faceta de Roger Fisher es la composición de música. Y le mencionaba anteriormente Luz y Camino, cual es una de mis favoritas. Yo voy a un trío y les pregunto Luz y Camino. La mayoría se la sabe, algunos no. Sí, Algunos bueno, no. han pasado muchos años. Pues sí. Han pasado prácticamente más de 40 años. Pero mucha gente la toca. Pero mucha gente la recuerda porque la vivió,
fue parte de su vida, de sus alencias, de su matrimonio, de sus quebraderas, de sus tembladeras, de sus borracheras, ¿verdad? Entonces en las cantinas se oía, en los bares se oía, en la calle se oía. ¿Y eso cómo que qué le inspiró eso? ¿En la cantina, el lugar o la mujer? ¿Qué se inspiró? En primer lugar, había una muchachita linda y delicada. Ajá. Que la vi triste. Yo no sabía por qué estaba triste. Ni le quise preguntar, sino le dije, ¿por qué estás triste? Porque si te falta un amor, aquí está el mío. Si te falta un amor, aquí está el mío. Y así empezó la canción. ¿Ves? Empezó de la manera más sencilla. Son tus noches de plenilunio, noches de plata, en serenata arrulla el mar, y en tu arena de lentejuela, vagas siluetas como saetas se ven pasar. Ponelo ya, lindo balneario. ¡Qué lindo! Y esa canción, no sé por qué, esto hay que rescatarla y la vamos a rescatar aquí ahora que la tengo grabada. Se la voy a dar a unos tríos para que la toquemos y la hagamos en el bar de Patico. Tengo unos compromisos con unos tríos. Bueno, vos sabés que yo canto muy mal, pero no, preciosa. Me atreví a cantarla porque era el programa de Patico. Hombre, nada más. Gracias, yo solo canto en el baño y cuando mi mujer me oye, porque le canto en el oído. Bueno, ahorita le acaba de cantar a todo Nicaragua y estamos muy agradecidos por eso. Con sus experiencias, las memorias, las alegrías, desamores, más que desamores, amores, ¿cómo ve el futuro de nuestra patria? Brevemente, ¿cómo nos ve ahorita que esta Nicaragua que estamos disfrutando porque vivimos en ella, con los sabores y sin sabores, con la experiencia que tenemos? Hemos avanzado mucho porque el mundo ha avanzado mucho. Vamos tratando de no quedarnos muy atrás. Sin embargo, seguimos entre los 3 países más pobres de América Latina. Eso no quiere decir que no tengamos el deseo, la voluntad, la inteligencia y la capacidad para crecer y desarrollarnos más. Nosotros debemos dejar de pensar en que somos un país de poetas para convertirnos en un país de productores. Debemos ser productores. Nicaragua tuvo un boom y tuvo un crecimiento permanente por muchos años económicamente hablando. Y fue el crecimiento del boom algodonero. Nosotros necesitamos de nuevo volver a crecer y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y este es un momento de pensar en Nicaragua, no de pensar en nosotros. Debemos pensar en que la paz es un elemento esencial para crecer y que debemos crecer en paz. Bonitas palabras. Yo le añadiría, además, deberíamos de dejar de ser un país de guerrilleros. Si el problema no es, mira, el problema no es de guerrilleros, el problema es de Nicaragua, es de Pedrarias Dávila, somos los mismos, no hemos cambiado, necesitamos cambiar la mentalidad, necesitamos ser productivos, necesitamos ser estudiosos, necesitamos permanecer en un mundo superior al que tenemos. Ya dejémonos de las guerras intestinas, ya dejémonos de los pleitos políticos, ya dejémonos de ser caciques. Es la época de ser de nuevo lo que fuimos en algún momento dado. Señores. La grandeza de Nicaragua. Sí, señor. Y con esas palabras bellas, quiero agradecerle al publicista, a nuestro amigo
al amigo que tenemos aquí, de origen noble, de origen nica, dice él, don Roger Fisher, la distinción que ha tenido para realizar este primer show del año aquí en el bar de Patico. Y ustedes, amigos, gracias por el honor de su sintonía. Gracias, Patico, y espero que alguna vez empecemos de nuevo a conversar sobre el tema. En el camino nos encontraremos. Salud. Por el camino andamos. Ahí nos vemos, nicaragüenseño. Los fuimos. Nos vimos. Si te falta un amor, aquí está el mío, con la misma ansiedad que lo desea. Yo seré para ti amante o niño, tú serás para mí luz y camino. Beberé tu rosal desconocido, tendrá mi amanecer nueva esperanza para juntar tu vida a mi destino y unir hasta el final tu amor y